Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo por si queréis saltaros algún tema y pasar directamente a vuestro momento de elección. Y vamos a contaros una noticia interesantísima que ha ocurrido en el mundo de la Fórmula 1 porque se confirma que Red Bull pierde otra figura importante y ahora os vamos a hacer el análisis de cómo está la situación ahora mismo interna técnicamente dentro del equipo Red Bull, pero la figura que han perdido es Jonathan Whitley. Tras varias semanas de especulación, va a ser Whitley quien sea el team principal de Audi. Recordad que en el propio canal hemos hablado del interés que tenía el equipo de Hillwheel en fichar a Mike Krack, el team principal del equipo Aston Martin, y ya os hemos traído también un vídeo en el que él mismo desmentía que se fuese a marchar al equipo Audi. Finalmente va a ser Jonathan Whitley quien, bajo el mandato de Matías Binotto, que ya sabemos, anunció justo la semana previa al Gran Premio de Bélgica su fichaje por Audi y está tratando de cambiar varias cosas, ya tienen team principal, que es una figura que desde la marcha de Frédéric Vasseur no han tenido. Tienen ahora mismo a Alessandro Alunibravi, pero este es representante del equipo. No es como tal team principal y realmente hasta a partir de 2026 no lo van a tener, seguramente continúen con Alessandro Alunibravi cumpliendo esa función, porque Whitley lo que se ha informado es que sí va a completar este año al completo, sí va a terminar este año junto al equipo Red Bull y ya en el 2025, a partir del 1 de enero, comienza su tiempo de jardinería que durará un año, es decir, no empezará a trabajar hasta 2026 en el equipo Audi. Teóricamente, por supuesto, porque esto siempre sabemos que durante este año, pues quién te asegura que no está trabajando, ¿no? Con el otro equipo, pero en teoría no va a poder trabajar con ellos hasta ese 2016. Aún así, no es una figura tan importante como, por ejemplo, un director técnico. Por eso, Adrián Newey sí se ha querido ir, porque sí que quiere estar en ese desarrollo del coche. Whitley no va a estar en el desarrollo del coche como tal, es director del equipo, va a estar encima de los que desarrollan el coche. Ahora bien, sí que, aunque no sea tan importante como por ejemplo ese caso, sí que desde luego Audi querría haberlo tenido ya en el 25, por lo menos para ir sentando las bases de cómo trabajar dentro del equipo, pero bueno, será un año más tarde en este caso porque quiere cumplir lo que queda de temporada. Por parte de Audi, sinceramente, me parece que es un muy buen fichaje por parte de Audi, que hemos hablado bastante mal de Audi recientemente, porque no está siendo lo más correcto lo que está saliendo ahora mismo de ellos. Ese es un cambio bastante bueno y ya Binotto personalmente considero que es un muy buen fichaje, pues hablamos mucho de él cuando se le rumoreó, cuando hubo rumores que le acercaban a Aston Martin, y ya os comenté que a mí me hubiera parecido un muy buen fichaje para Aston Martin, lo ha acabado haciendo Audi. No me parece buen despido el de Seidel, pero ese ya es otro tema. Pero en cuanto a fichajes, creo que Whitley desde luego que es un muy buen fichaje que puede hacer aquí el equipo Audi. Whitley ha sido muy exitoso con Red Bull, lleva desde la fundación, Whitley estuvo desde 2005 en Red Bull, así que por supuesto ha ganado todos los títulos de Vettel, incluidos los de constructores de esos años, los 3 últimos de constructores, más el de pilotos también de 2021. Es decir, ha estado en todos estos éxitos, ha sido una persona crucial en muchos títulos de ellos, especialmente en 2021, su figura fue bastante importante y ahora os hablo también, porque ahora vamos a hablar acerca de Red Bull, pero más allá de la etapa en Red Bull, también fue muy exitoso en Renault. En Renault era jefe de mecánicos de la Renault que acabó haciendo a Alonso triunfar, de la Renault que acabó haciendo a Alonso ser campeona del mundo. Obviamente no estuvo con Alonso siendo campeón del mundo porque él en 2005 ya estaba en Red Bull, pero sí que fue ese jefe de mecánicos que acabó convirtiéndose en la Renault de Alonso 2 años más tarde. Así que bueno, simplemente era comunicaros esta marcha por parte de Red Bull. Es una marcha importantísima, ya que Whitley era una de las personas mejor valoradas y no es la única que ha habido, además recientemente. Para que veáis lo bien valorado que estaba Jonathan Whitley, era uno de los que se rumoreaba que, bueno, era el que se rumoreaba que podría sustituir a Christian Horner como team principal del equipo Red Bull en el caso de que Horner no hubiera seguido porque hubiera habido algún problema por todo el caso Horner. Recordad
recordamos toda la historia que hubo a principios de año, pues cuando eso salió a la luz, se hablaba que si al final acababan echando a Horner, como querían en Red Bull, por cierto, pero no pudieron, como quería Red Bull Austria, porque Red Bull Tailandia no quiso, si hubieran acabado haciéndolo, Wheatley era quien estaba llamado a ser el sustituto de Christian Horner. Al final, sobre todo también al parecer, según se está informando, por no conseguir ese rol, por no conseguir el rol de team principal y no ver aspiraciones de crecer, porque ya está en un puesto en el que lo siguiente es ser team principal, y obviamente un Horner que encima cada vez está teniendo más y más importancia. Ya esto nos tenemos que remontar a lo que os contábamos a principios de año, pero es exactamente otra vez esa misma historia. Horner está teniendo más y más poder, obviamente se ve muy difícil que Horner se acabe marchando, así que va a ser ahora la contrapartida de Horner por parte de Audi. Incluso hay quienes están poniendo esta marcha de Wheatley a la altura de la marcha de Newey, que son las dos marchas que han ocurrido este año muy potentes. Obviamente luego hay marchas de ingenieros que no tienen tanto renombre, que estos los hay todos los años, todos los meses, al igual que en Red Bull, también pasan en Mercedes, también pasan en Ferrari, pero desde luego que la marcha de Wheatley y de Newey son dos muy duras. Yo desde luego que no lo pondría al nivel de Newey, eso sí que es así, personalmente, por lo menos no lo pondría, pero sí que es que os lo decía antes, Wheatley es una de las personas muy importantes que ha habido en el aspecto deportivo, por ejemplo, jugando un rol importantísimo en un año tan complicado como fue 2021, para mantenerlo por lo menos, ya sabemos cómo estaba todo extra deportivamente, que estaban todo el día entre Red Bull y Mercedes a tiros, por lo menos deportivamente mantenerlo todo cauto, y eso fue importantísimo Jonathan Wheatley. Ese es el trabajo al final que tenía, mantener que todo siguiese funcionando como tiene que funcionar pese a la tensión que pueda haber externa. En eso es en lo que se encargó, y es muy curioso que se marchen los dos justo en el mismo año, la verdad, en este sentido. Por cierto, también es muy curioso que esto ha pillado en contrapartida a Audi. Es decir, esto es oficial, esto es así. El propio equipo Red Bull lo ha comunicado informando que se va a Audi, la propia Fórmula 1 lo ha puesto, pero este comunicado de Red Bull llegó sin que el propio Audi se lo esperase. Llegó mucho antes de que saliese el comunicado del equipo Sauber también, por así decirlo, del equipo de Jim Will, básicamente, porque ellos no esperaban anunciarlo en ese momento. Aquí también hay luego suposiciones de si la salida de Wheatley no ha sentado bien, sobre todo quizás ha sido muy inesperada, porque ha sido muy repentina, porque en el comunicado no se recogen ni siquiera palabras de Wheatley, porque Audi no estaba informado de que lo iban a anunciar ya, que este tipo de anuncios se suele hacer en conjunto, el equipo del que se va con el equipo al que llega se suele hacer a la vez, pero no fue este el caso, así que es algo que ha destacado también bastante. En el comunicado sí que se recogen palabras de Horner, que lo que dice es: el equipo Red Bull ha anunciado hoy la marcha de su director deportivo, Jonathan Wheatley, que se enfrentará al nuevo reto al asumir el cargo de director del equipo Audi de Fórmula 1. Que así no se fueron comunicando todo esto, porque realmente Audi, como digo, no informó al respecto sobre este movimiento. Nada más ocurrió. Ha sido una larga y exitosa relación con Jonathan, de más de 18 años. Su contribución a los 6 títulos mundiales de constructores y 7 de pilotos, los que os he dicho anteriormente, básicamente los 4 que hay con Vettel, los 3 de Verstappen en cuanto a pilotos, y en títulos de constructores hay uno menos, que es el de 2021, que ese no lo ganaron. Primero como jefe de equipo y después como director deportivo, quedará marcada para siempre en la historia de nuestra escudería. Jonathan permanecerá en su puesto hasta final de temporada de 2024, mientras el equipo intentará defender con éxito el título de pilotos y constructores. A continuación, en 2025, habrá un periodo de excedencia por gardening. Todos en Red Bull Racing y Red Bull Technology le deseamos lo mejor en su nuevo papel y nos gustaría dar las gracias a Jonathan. Red Bull tiene una tremenda fuerza y profundidad, y esto proporciona la oportunidad de promover a otros dentro del equipo. Anunciaremos la nueva estructura en las próximas semanas. Y nueva estructura, claro, a ver, nueva estructura que tienen que anunciar que va a ser alguien que ya estaba en Red Bull promovido a este puesto. Pero muchos cambios dentro de Red Bull, muchos cambios dentro de un equipo donde su primer piloto pidió que no los hubiese. Max Verstappen siempre ha dejado claro su intención de seguir en Red Bull, por lo menos públicamente lo ha hecho, ¿no? Su intención de mantenerse, pero sí que es verdad
que lo que dijo, justo además cuando salió Newey, porque él a principios de año lo dijo, que él quería estabilidad, que él quería que se mantuviese todo como estaba, sobre todo por Helmut Marko, que sabemos que lo estuvo pensando Horner en echar por todo el tema que hubo con Horner. Como ya os he dicho, que eso es una explicación que es muy pasada y estaríamos mucho rato explicándola de nuevo, así que os recomiendo, si no lo sabéis, que vayáis a ver los vídeos que había por aquel entonces. Quería haber echado a Marko, no lo echó porque Verstappen no quería cambios. Hubo un cambio grandísimo que fue el de Newey y él dijo Verstappen, bueno, pero que no haya más cambios, lo dijo públicamente, no tiene que haber más cambios y se acaba marchando Jonathan Whitley. Desde luego que no es positivo para Red Bull, no solo por la marcha del propio Whitley, sino por todo esto que os estoy comentando. Esto le está dando más motivos incluso al propio Verstappen para poder decidir marcharse. Sabemos que encima Red Bull ya no es el equipo ultradominador que fue en el 23 e incluso finales del 22, diferentes rivales están a su altura o incluso superiores y entre ellos el propio equipo donde podría llegar a tener opciones o podría haber llegado a tener opciones, ahora os digo, pero es Mercedes, ¿no? Entonces, desde luego que estás poniéndole las cosas muy sencillas para decir, pues me voy. Veremos si eso es lo que acaba ocurriendo, pero desde luego esta es la situación que ahora mismo tiene dentro del equipo Red Bull, aunque Mercedes podría ser que lo tenga complicado. Y es que la información que viene desde Italia es que Andrea Kimi Antonelli ya ha firmado su contrato con Mercedes Fórmula 1. Ya sabemos que pertenece a Mercedes, es de la Academia de Pilotos, es patrocinado por Mercedes, sabemos toda esta historia, es piloto Mercedes, pero ya habría firmado ese contrato con Mercedes Fórmula 1 para ser piloto oficial la próxima temporada. Esto es información que proviene de distintos medios italianos, pero especialmente hacemos referencia al medio Motorsport Italia. Ya estaría la firma, solo falta el anuncio y el anuncio además va a llegar este mes, supuestamente, repito, según están diciendo los medios italianos. Va a llegar este mes, en este caso sería posterior al parón veraniego, sería antes del Gran Premio de Italia, es decir, también incluso se llegaría a disputar una carrera antes, que es el Gran Premio de Países Bajos. ¿Por qué esperar? Aparte de Kimi Antonelli es piloto italiano, por supuesto, e incluso yo diría que lo mismo se sube al coche, se sube al Mercedes en estas sesiones de libres que tienes que dejar a pilotos rookies. Sería una muy buena oportunidad de, va a ser nuestro piloto el año que viene y va a estar en estos libres 1, por cierto, así como meterlo entre medias, ¿no? Pero que es italiano, entonces lo quieren anunciar en ese momento cuando ya es también mayor de edad. Recordemos que Kimi Antonelli ahora mismo no es mayor de edad, su cumpleaños es justo el día del Gran Premio de Países Bajos. Es ese mismo 25 de agosto de esta temporada. De este año es cuando cumple la mayoría de edad, no podría haber disputado el Gran Premio de Países Bajos, ahora lo decimos, pero sí podría incluso llegar a disputarlo, hubiera podido hacer anteriormente también el Gran Premio de Italia. Lo curioso ante esto es que la información que también sale es que va a completar el año de Fórmula 2, efectivamente, que al final no va a subirse de forma prematura en Fórmula 1. Y ante esto, entiendo que es que no ha tenido al final alternativas, no han tenido opciones para subirle, pero yo me pregunto, entonces, ¿para qué movieron viento y marea para que dieran la excepción? Recordad que la FIA ahora sí permite, en casos seleccionados en los que ellos quiera, básicamente la Fórmula 1, la FIA, dar la superlicencia a un piloto menor de edad, que antes no lo era. Y Kimi Antonelli se informó que efectivamente sí, que Kimi Antonelli sí estaba permitido para correr en Fórmula 1. Esto fue en junio. Ya se llegó a julio y no había ascendido. Dijimos, bueno, a lo mejor ocurre en este mes. No ha pasado. Quedaba una carrera para poder hacer uso de esa nueva norma que se ha puesto para el propio Kimi Antonelli, que es Holanda. ¿Por qué en Holanda, si es justo cuando cumple la mayoría de edad, no puede disputarla? Porque la clasificación no hubiera podido. No hubiera tenido la superlicencia y si no disputas clasificación no puedes correr la carrera. Que el domingo sí hubiera podido correr esa carrera, pero no podría por no haber hecho la clasificación. Entonces, ese es el último gran premio que puedes hacer uso de esta norma que pusieron adrede por ti y al final no se va a hacer. Es muy curioso, pero efectivamente va a correr al final toda la Fórmula 2. Esto entendemos, como digo, que es porque no ha habido alternativas, porque no ha habido opciones para subirle y ya el año que viene sí será compañero de George Russell en Fórmula 1. Hablando acerca del mercado de pilotos rápidamente y regresando un poco al equipo Red Bull, sabemos todo lo que ha ocurrido esta semana, sabemos todas las informaciones que han ocurrido y sabemos que Checo Pérez
se queda. Sea por el motivo que sea, Red Bull acaba optando por mantener la dupla de pilotos mínimo hasta este año, intentando recuperar la mejor versión, se ha informado, de Checo Pérez. Y sabemos también que ante esto Carlos Sainz se marcha a Williams, un Carlos Sainz que nunca fue uno de los sustitutos para Checo Pérez. Esto ya lo hemos dicho porque Sainz no iba a ir a Red Bull junto a Verstappen. Y por cierto, y eso es algo que me ha preguntado gente de mi entorno, en plan, gente, amigos míos, consultándome al respecto sobre este movimiento de ¿es Verstappen que no quería a Carlos? No. No es que Verstappen no quisiera a Carlos Sainz, o no es que Carlos Sainz no quisiera a Verstappen, obviamente Sainz no está ahora mismo para escoger, ¿no? Pero en este caso es que Red Bull no quería volver a juntarlos. O sea, sí que lo han contemplado, sí que ha habido negociaciones para tantearlo si es que Verstappen se iba. Pero con Verstappen Red Bull nunca lo quiso, fue Red Bull en ese caso, porque lo que no querían juntar es otra vez las familias Verstappen y Sainz, dos familias carreristas, dos familias que los dos pilotos actuales de Fórmula 1 no son los primeros hombres de carreras que ha habido, el propio padre de Verstappen estuvo en Fórmula 1 y Carlos Sainz, padre, sabemos todo el mundo quién es, por supuesto, acaba de ganar el Dakar, es decir, son dos personas que se saben muy bien, se saben mover muy bien en el mundo de las carreras y ya la liaron entre ellos en 2015. Entonces esto es lo que se quería ahorrar Red Bull. No es que Verstappen haya cerrado, por así decirlo, la posibilidad de fichar a Sainz. Pero vamos, que por este motivo es por el que Carlos nunca iba a ir a sustituir a Checo, que sigo viendo gente, por supuesto, aficionados de Checo, diciendo seguir reclamando el asiento de Checo para Sainz. Es que nunca se dijo que Sainz fuese a sustituir a Checo. Sainz tuvo opciones de Red Bull si es que Verstappen se iba. Ahora bien, sabemos toda esta historia que ha ocurrido, Sainz que se marcha finalmente a Williams y esto se lo han preguntado a Lando Norris. Lando Norris es un muy buen amigo, ya sabemos, de Carlos Sainz desde los años de McLaren, Norris que debutó con Carlos Sainz de compañero de equipo, en el primer año de Sainz también en McLaren y ya desde entonces se vio una muy buena amistad entre ellos que todavía a día de hoy mantienen. A Lando Norris, por tanto, le han consultado, le han preguntado sobre esta decisión y lo que dice es que para él Carlos tendría que haber ido a Red Bull. I mean, I don't know what their plans are. Honestly, the easy one is just to say Red Bull. He should have gone there. In my eyes, obviously, I'm biased. I know Carlos more than I know Checo and that kind of thing, but Carlos deserves a lot. He's one of the best drivers in Formula One. He's proven that countless times. And I'm a good friend of his, you know, so I'm happy for him that he's still in Formula One. I'm still happy that he got a drive and that he can try and bring Williams back up. And him partnering Alex, I think, would be good for Formula One at the same time. So that's a good thing, but I'm sure a lot of people would have loved to say that he should have gone to Red Bull potentially, but that's not my decision to make. Ante esto, simplemente porque hay muchas veces que pongo vídeos en inglés y hay gente que dice que no los entiende, rápidamente lo que os digo es que Norris lo que ha dicho es que para él tendría que haber ido a Red Bull, que él admite no ser imparcial, que por cierto, en este sentido ha habido gente que lo ha traducido mal, diciendo que lo que ha dicho Norris es que él era parcial, pero que conoce muy bien a Sainz y a Checo, pero que creía que Sainz era mejor piloto para Red Bull. No, lo que dice es que en ese sentido que él admite no ser imparcial, que él conoce más a Sainz que a Checo, que también lo conoce, pero que conoce más a Sainz que a Checo, que es amigo de Sainz, pero que para él tendría que haber sido Sainz quien hubiera fichado por Red Bull, que no sabe lo que está ocurriendo internamente, por supuesto, pero que él hubiera hecho ese movimiento. Eso es lo que ha dicho Lando Norris en el vídeo que más a modo muy resumen hemos visto y bueno, pues aquí ya la opinión de cada uno. Esto es lo que dice Lando Norris, así que bueno, ya os lo dejo ahí para que vosotros debatáis porque lo último que queremos hablar en este vídeo y finalizamos es un cambio de normas en el reglamento deportivo que ha ocurrido, que se ha confirmado por culpa de Fernando Alonso y de Carlos Sainz. Sí, los dos pilotos españoles han provocado cambios en el reglamento deportivo y los dos tienen que ver en el mismo Gran Premio, es decir, las dos acciones por las que han tenido que haber cambios en el reglamento son ocurridas en el mismo Gran Premio, incluso una de ambas están medianamente, bueno, en las dos casi están medianamente los dos involucrados, aunque obviamente en cada una de ellos es el protagonista. ¿Qué estamos hablando? Bueno, pues las dos acciones tienen que ver con sucesos que ocurrieron en el Gran Premio de China. Vamos a ir en orden de los sucesos ocurridos, entonces vamos a empezar por la primera acción que ha provocado un cambio, que es
el toque que hubo entre el propio Alonso y Carlos Sainz en la sprint del Gran Premio de China. Recordamos que cuando estaba Fernando Alonso tratándose de defender, hubo un toque entre ambos, o bueno, una sacada de pista, por así decirlo, de Alonso entre Sainz, no, pero bueno, sí que se llegaron a tocar y al final Fernando Alonso fue sancionado. Una sanción que para mí no tendría que haberlo sido, sobre todo porque ese toque lo que provocó es que Alonso abandonase. Pero independientemente de, quiero decir que era culpable Alonso, era más culpable que Sainz, pero si ya Alonso está teniendo que abandonar por ese mismo motivo y Sainz no abandonó, y Sainz sí que perdió posición con Checo, pero lo hubiera perdido igualmente, yo no le hubiera puesto sanción, independientemente de ello. Le pusieron sanción con un Alonso ya abandonado, le pusieron 3 puntos en la superlicencia, pero más importante, y es donde realmente lo más importante fueron esos 3 puntos, pero para lo que queremos hablaros en este vídeo, lo que ha provocado un cambio es que también le pusieron 20 segundos de penalización. Claro, 20 segundos en una carrera que ha abandonado. ¿Cómo se come eso? ¿Qué es lo que ocurre con esta sanción? Pues habitualmente si tú en una carrera te ponen 20 segundos de sanción o los que sean y no los cumples porque no has acabado esa carrera, lo que te pasa es que tienes una penalización en la siguiente carrera de puestos en parrilla. Dependiendo de la clasificación, pues tienes 3 puestos en parrilla a lo mejor, pues si clasificas primero, sales cuarto y así sucesivamente. Claro. El punto que ha cambiado es que esto en las sprint no se permitía y es más, en el propio documento de la FIA, documento de los comisarios donde le ponían la sanción a Alonso, ya lo tratamos también en el canal porque es que era ridículo, no por los comisarios, si lo de los comisarios estaba bien, si estaba ridículo que se tuviese que llegar a este nivel de que los comisarios le pedían a la FIA cambios en el reglamento porque ellos no podían hacer nada. En el propio comunicado de la FIA, de los comisarios, lo que ponían es: le hemos puesto sanción a 20 segundos y sí, sabemos que no le va a afectar porque no ha acabado esta carrera, pero es que por reglamento no podemos ponerle una penalización para otra sesión, así que pedimos a la FIA que haga cambios. Esto lo hicieron en ese, como digo, en ese comunicado que hubo después de comunicando esa sanción y efectivamente al final ha acabado habiendo cambios. El cambio está en el artículo 54.3/D, que el artículo ahora lo que dice es: si cualquiera de las anteriores penalizaciones se impone a un piloto y ese piloto no puede cumplir la penalización por no estar clasificado en la sesión sprint, aquí está el cambio, se ha incluido en la sesión sprint, o en la carrera en el caso A o B, por retirarse de las sesiones de sprint o de la carrera, vuelven a incluir sprint que antes no estaba, o en el caso C o D, que esto al final simplemente es lo de no haberlo podido cumplir o por retirarse o por otros tipos de motivos. Los comisarios pueden imponer una penalización de puestos en parrilla al piloto en su próxima carrera. Así que ese es el primero de los cambios. Ahora, si tienes una penalización, y no puedes cumplirla de esto de tiempo en una sesión, te lo pueden poner en la siguiente sesión. Ahora bien, que esto me parece interesante, no lo destacan, no comentan en cuál es la siguiente carrera. Yo entiendo que impones en la clasificación, es decir, ahora que tenemos el sábado primero la sprint y luego la clasificación para ya el domingo, me imagino que es en esa parrilla, ¿no? O se refiere al siguiente Gran Premio. Yo entiendo por poner carrera que es para esa misma carrera, para esa siguiente clasificación que tienes justo en ese mismo día, que me parece la verdad bastante justo. Así que bueno, ese es el cambio que se ha realizado y el segundo tiene que ver con Carlos Sainz como protagonista. Como os digo, también está un pelín aquí metido Aston Martin, en este caso, ¿no? Alonso. En el anterior estaba Carlos Sainz metido porque estuvo involucrado en la propia colisión que hubo. En este caso, lo que ha habido cambios tiene que ver con la acción que protagonizó Carlos Sainz en clasificación. Y es que recordad que en Q2 cometió un error y se fue contra el muro, provocando una bandera roja y tardando casi un minuto en poder arrancar el coche. Finalmente pudo arrancarlo, pudo volver a boxes y en boxes arreglaron el coche, le pusieron un nuevo alerón, básicamente, que fue lo que se rompió, continuó, se clasificó para Q3 y luego dentro de Q3 tampoco lo hizo mal. Y después de la clasificación se quejó a Aston Martin en una queja que tenían razón. Aston Martin se quejaba porque justo Stroll se quedó 11º, entonces hubiera clasificado en Q3 si Sainz no hubiera podido completar la clasificación. Pero ¿qué es lo que se quejaba Aston Martin? Que en Q2, en el tiempo que estuvo Sainz parado, se le declaró coche parado.
Y cuando el coche cuando te lo declaran los comisarios coche parado, no puede continuar. Además, se informaba que en el documento que se recogía, en el artículo 39.6 se recogía de esta forma: si el coche está parado, no puede volver a continuar, salvo que obviamente se pare en el pit lane, ahí sí que puede continuar. Si se para en carrera y se declara como coche parado, es decir, que no ha sido un golpe pero ya justo has continuado, no se puede hacer. A cualquier piloto cuyo coche se le pare en la pista durante la sesión de clasificación o la clasificación al sprint, no se le permitirá volver a tomar parte en esa sesión. Eso es lo que se decía. Y claro, realmente Aston Martin llevaba razón, porque se le había declarado coche parado aunque hubiese podido reanudar la marcha. Tuvo que apagar el motor, obviamente volver a arrancarlo, y pudo hacerlo sin recibir ayuda. Y ahí está el punto. A Sainz no se le acabó poniendo sanción durante este fin de semana porque los comisarios alegaron que no era el espíritu de la norma. El espíritu de la norma no era que si el propio piloto puede volver a arrancar el coche, no se le permita. El espíritu de la norma era que si necesita ayuda para volver a continuar, que se declare coche parado porque lleva mucho tiempo parado y no pensaban los comisarios que fuese a continuar, no implica que no pudiese continuar, porque sí que lo ha podido hacer. Así que efectivamente el cambio en este artículo 39.6 es ese. Ahora mismo ya lo que especifica es que no se puede continuar si recibes ayuda externa. Cualquier piloto cuyo coche se detenga en cualquier zona que no sea el pit lane durante la sesión de clasificación o de clasificación al sprint y reciba asistencia física, no se le permitirá tomar parte en esa sesión. Así que estos son los dos cambios y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete, te recuerdo que puedes hacerte miembro y nos vemos en el siguiente.